Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Radio Campus es un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la institución y es la emisora académica más antigua de España. Está integrada dentro de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España, y hoy tenemos una actividad propia, que es nuestro programa de naturaleza literaria hablando sobre libros, que alcanza su 23ª edición. Hoy vamos a hablar de una obra específica que es Vinagre, que está aquí su autor, Jorge Matías, al que desde ya no solamente le agradecemos la presencia, sino que además ha tenido la gentileza de ceder algunos ejemplares, uno para sorteo de las personas que participan hoy como audiencia en el programa y otros dos que van a estar en las bibliotecas que colaboran. Específicamente, uno va a estar en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna y otro se encuentra en la del Hostal Ratones de Biblioteca en La Laguna. Contamos también con la colaboración del pub Sócrates de la ciudad universitaria tinerfeña y hoy también tenemos a un conductor de excepción que ha tenido también la gentileza de participar con nosotros, ni más ni menos que Enrique Rodríguez Coello, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, oriundo de Tenerife y corresponsal de Blu Radio para España. Enrique, Jorge, Enrique, muy buenas tardes y muchas gracias a los dos por estar aquí un domingo. Gracias por la invitación. Dicho esto, solamente me queda ceder la palabra a Enrique para llevar a cabo el programa y les recuerdo a las personas que están aquí como audiencia dos cosas. Primero, que van a poder preguntar a Jorge utilizando bien el chat o bien levantando, digamos, la mano virtual, que al final, entre las personas que se han conectado, pues se va a sortear un ejemplar de esta obra que se les mandará por correo regular. Y otra cuestión, este programa está siendo grabado y va a ser facilitado a sus protagonistas y también publicado en las redes sociales de Radio Campus, principalmente YouTube e iVoox. Se lo planteo a los efectos de que si quieren participar pero no quieren que se les vea /oiga, pues pueden hacer sus consultas a través del chat. Dicho esto, Enrique, cuando quieras. Bueno, gracias Luis, gracias por la invitación y gracias a Jorge también por estar aquí. Y lo primero de todo es explicar un poco quién es Jorge y por qué este libro se llama Vinagre y de qué habla este libro. Como dice en su propio libro, Jorge es obrero del metal por necesidad y escritor por cabezonería. Ahora hablaremos un poco de eso. Yo conozco a Jorge, creo que como otra mucha gente, a través de redes sociales, a través de Twitter sobre todo. Ahí nos encontramos, coincidimos, hablamos. He seguido más o menos con fidelidad todas las cosas que escribe, últimamente en La Voz de Asturias. Antes había escrito en otros sitios, pero digamos que donde yo le empiezo a seguir con más intensidad es ahí, en La Voz de Asturias. Y lanza este libro hace unos pocos meses que se llama Vinagre, y cuyo subtítulo es El alcohol vació mi vida y dejarlo casi llena, y casi llena mi cuenta bancaria. Perdón, que casi no lo explico yo como debía. Es un libro donde Jorge habla de su experiencia como alcohólico, como persona que tuvo problemas con la bebida y cómo fue su proceso de darse cuenta que tenía problemas con la bebida y salir de la bebida. Así que la primera pregunta, Jorge, es inevitable. ¿En qué momento... aparte de narrar lo narrado aquí, pero ¿en qué momento después de vivir todo eso hay ese punto en que dices, quiero dejar esto por escrito? ¿Por qué o cuándo surge esa necesidad? Bueno, pues yo siempre he escrito, vamos, desde que aprendí a escribir, he escrito mucho. Y bueno, cuando bebía alcohol y tal, o sea, cuando dejé la bebida, pues al principio yo no pensaba que llegaría a escribir esto, ni nada parecido. Porque la verdad es que al principio ni siquiera me atreví a hablar mucho de mis problemas. Pero luego pensé que igual merecía la pena, ¿no? Porque al mismo tiempo pensaba, bueno, pero ¿quién va a querer leer la historia de un obrerucho que es un alcohólico? Pero empecé a ver muchos libros de gente que ha dejado la bebida, que bueno, que tiene yo lo sé por propia experiencia, que tiene su mérito. Pero toda esta gente, la diferencia que había conmigo es que yo, pues realmente, yo no soy un tipo exitoso, ¿no? ni me va bien, y es que a veces parece como si la clase obrera no tuviera derecho a la redención, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba que
bueno, que a lo mejor pues hay gente de mi misma clase social que a lo mejor se siente más identificada con lo que le pueda contar yo que lo que le pueda contar un actor o un guionista o al respecto del alcohol. Entonces, pues me puse a escribir. Tenía algunos textos sueltos que no sabía muy bien qué hacer con ellos. Me puse a escribir, lo escribí casi todo. Bueno, yo escribo mucho con las tripas, ¿no? Como digo siempre. Y, y bueno, escribí casi sin respirar, como quien dice. Y bueno, pues el resultado es este vinagre. Y bueno, pues Ollán Iturbide, el editor, me propuso editarlo y se lo envié y bueno, pues ya está en las librerías. Precisamente sobre esa posibilidad, lo que decías de que para la clase trabajadora es más difícil obtener esa redención y obtener de alguna manera no solo la ayuda, sino también las facilidades que hay para salir de esas adicciones, porque siempre las vemos esas adicciones e incluso con una suerte de romanticismo. Parece que para algunos músicos, escritores y todo eso es indispensable la condición de la adicción a la sustancia, ya sea el alcohol, ya sea la droga y todo eso. ¿Cómo te enfrentas a ese fenómeno? Es decir, ¿cómo eso se plasma a la hora de escribir y decir, bueno, quiero contar esto sin romantizar nada, porque no tiene nada que sea romantizable? Bueno, vivimos en una sociedad que tiene muy mitificado todo esto y en según qué sitios más, ¿no? Pero en general está muy mitificado el abuso de las sustancias y el alcohol, del alcohol principalmente. Entonces, pues, a ver, cuando yo dejé la bebida, pues las opciones que tenía eran, no es que no hubiera opciones de ayuda para dejarla, pero eran muy escasas o directamente eran pues algunas que me causaban rechazo directamente. O sea, cuando leemos o vemos una película de un, no sé, alguien de clase media, media alta, que deja la bebida y tal y se va tranquilamente a un centro de desintoxicación, a donde sea. La mayoría de los obreros no podemos hacer eso. No podemos apartarnos de la sociedad para dejar la bebida porque es que tenemos que pagar facturas. Nadie nos las va a pagar. Y las opciones que te deja la sanidad pública pues son, o en aquellos entonces cuando yo lo dejé, aunque luego me enteré que tampoco han cambiado mucho, pues son escasas. Son muy escasas. Entonces, pues yo entiendo que gente en mi situación o en mi clase social, pues lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Y luego, lo que decíamos, ¿no? De la mitificación de la bebida, pues es que es en la literatura, en la música, en todo. En todo esto, pues hay una especie de romantización de la bebida y de las drogas. Y es muy difícil sustraerse de eso, realmente, porque es que a cualquier sitio donde mires está todo. Nuestra cultura está impregnada por completo pues de eso, de estímulos para las drogas, y luego tenemos el rollo este de el bohemio que bebe y tal, pero es un artistazo y todo esto, o sea, o el rockero maldito también, ¿no? Que se droga y bebe hasta. Y eso es una cosa casi a imitar, ¿no? Porque joder, es que claro, son personas que, fíjate, hacen lo que quieren y tal. Eso, para alguien de clase obrera, pues lo recomendable es no fijarse en esas personas, ¿no? Pues, porque entonces, claro, porque tú no tienes dinero, básicamente, ¿no? No es. Sí, Claro, o sea, no son precisamente el ejemplo, el ejemplo a seguir ni vitalmente, ni en el caso de que tú quieras salir de eso, porque como tú dices, no hay esos medios. claro. El libro es yo creo que diría casi un ajuste de cuentas contigo mismo, pero también con la vida que ha llevado mucha gente y con la situación, porque esta situación que tú cuentas aquí no es algo que te haya pasado únicamente a ti, es una realidad que seguramente está alarmada, está en el subsuelo de nuestra vida cotidiana de mucha gente y que seguramente no lo sabemos. Pero yo quiero que nos cuentes, porque todo el mundo, el acceso a la bebida más o menos en nuestra generación, en aquellas personas que ya hemos superado los 40 años, ya sabemos cómo es. Es un acceso más o menos temprano, estaba más o menos incluso
permitido dentro de las familias. En ese sentido, no había demasiados problemas, incluso aunque el acceso a la vivienda no estuviera garantizado. Pero, ¿cuál es el momento en el que te das cuenta que hay un problema, que tienes un problema y que ese problema está afectando tu vida? Bueno, a ver, yo antes de dejarlo ya lo que pasa es que cuando sientes que está suponiendo un problema en tu vida, en tus relaciones sociales, pues lo que haces es intentar tapar que es un problema con más alcohol, ¿no? Mm. Entonces, yo en el fondo, pues sabía que tenía un problema, pero intentaba, pues eso, pues en vez de enfrentarme a él, pues taparlo con litros de cerveza. Hasta que el día de mi cumpleaños, pues hablé con una amiga por teléfono y me dio una bronca tremenda porque me estaba felicitando, o sea, me estaba felicitando el cumpleaños y yo estaba borracho, ¿no? Y eran las 12 de la mañana, una cosa así. Entonces fue la primera o sea, la primera vez que me pusieron delante de un espejo, alguien cercano me dijo, ¿tú no te das cuenta que tienes un problema? Y bueno, luego siguió una charla. Y sí, evidentemente, pues nunca nadie me había dicho tan abiertamente porque tengo un problema grave con la bebida. Entonces, cuando te ponen delante de un espejo y yo estaba además en un momento bastante difícil, había tenido un verano bastante duro, cuando te ponen delante del espejo, pues claro, te das cuenta y ya, bueno, pues ya no solo que me dé cuenta yo, sino que se da cuenta todo el mundo, ¿no? Mm. Y entonces, pues tienes dos opciones, seguir bebiendo o no seguir bebiendo. Mm. No hay Oye, otra. Jorge, ¿te has planteado alguna vez si no hubiera pasado, si no hubiera sucedido eso, si esa persona no te hubiera dicho tienes un problema, que digamos, bueno, tú lo reconoces, fue un catalizador para el ponerte a abandonar la bebida? Si no hubiera sucedido esa llamada, ¿qué crees que hubiera pasado? No sé si te has planteado esto Pues alguna vez. sí, no, me lo he planteado. Pues muy probablemente, hombre, para eso tendría que no haber conocido a esta persona, ¿no? Porque yo estoy seguro de que ella, tarde o temprano, me habría dicho algo, Ujú. porque la conozco, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo no la hubiera conocido, o yo qué sé, hubiéramos partido las peras antes de que yo dejara la bebida, pues probablemente hubiera seguido bebiendo. No sé hasta cuándo, pero, pero habría seguido bebiendo y lo que es peor, porque yo llevaba, o sea, cada vez era un problema cada vez mayor. Entonces sí, lo he pensado muchas veces, pero y sé que en el camino del alcoholismo pues solo hay deterioro, ¿no? Entonces yo ahora lo sé, ¿no? Si hubiera seguido, pues probablemente pues habría terminado perdiendo mi trabajo, bueno, perdiéndolo todo. Pues bueno, afortunadamente no fue así, pero sí, sí es algo que suelo pensar a menudo. ¿Qué habría pasado si ese día, pues yo qué sé, no me hubiera llamado, no hubiéramos hablado por teléfono o qué ya hubiera pasado de mí? No lo sé, la verdad. Sí, es un poco, es una cuestión que resulta hasta inquietante, ¿no? Porque probablemente no estaría aquí hablando de esto. Entonces, pues sí, no sé. Tú cuentas en el libro cómo tú sabías, antes de que sucediera ese momento, digamos, ese momento en el que te abren de una manera los ojos, tú ya sabías que tenías un problema, sabías que el consumo del alcohol no solo era mucho más del que se considera, bueno, no hay consumo recomendable, pero del que se considera, en fin, digámoslo así, recomendable. Pero a lo que voy es, ¿cómo era tu vida cotidiana, digamos, en la vida civil? Es decir, de lunes a viernes, cuando trabajabas, cuando la sobriedad es una necesidad. No lo hemos dicho, pero tú eres obrero del metal. No sé si quieres que digas exactamente en qué sector, pero bueno, un trabajo que requiere de una precisión, digamos, porque de la Sí, precisión de tu trabajo hay en juego, y no es ninguna exageración, están en juego la vida de las personas. Así que si tú no sí. haces bien su trabajo, hay gente que puede morir por ese asunto. Entonces, ¿cómo hacías? Es decir, Pues ¿cómo sobrevivías y cómo hacías tu vida cotidiana fuera ya de un fin de semana? El fin de semana ya es otra cosa. yo creo que jugó en mi favor que yo en el trabajo no bebía. O Mm. bebía solo, pues yo qué sé, cuando hacíamos una comida en Navidad o algo así. Yo o sea, no bebía. La verdad es que nunca sé por qué. Sí que he ido con resaca a trabajar muchas veces. Pero no bebía. O sea, y entonces pues yo aguantaba de lunes a viernes y cuando salía a las 5 bueno, cuando yo hacía un camino desde el trabajo hasta mi casa, pues eran 15 minutos andando, pero bueno, 15 minutos andando que para mí era una hora y media.
porque, porque iba parando por todos los bares. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, muchos días ya llevaba 1,5 litros de cerveza entre pecho y espalda. Y luego, pues, no me conformaba con eso, porque iba a unos frutos secos que había enfrente de mi casa y compraba 8, 10, 12 botes de cerveza, lo que me pidiera el cuerpo, y pasaba la tarde, pues prácticamente toda la tarde, hasta que, bueno, ya hasta la noche, que ya me dormía por puro agotamiento, por la borrachera que llevaba. Y eso era mi lunes, de lunes a viernes. O sea, yo tuve la suerte, porque yo sé que hay mucha gente que en algunos trabajos pues no para de beber. En el sector de la construcción la gente bebe muchísimo. Exacto, ahí te quería decir, sí. Sí. Pero yo también por las características de mi trabajo, que lo tienes un poco complicado también para beber cualquier cosa, no solo alcohol. Entonces ahí me aguantaba, sí, o sea, a medida que se iba acercando las 5 de la tarde yo tenía bastante ansiedad. Y cuando salía del trabajo, pues eso, me recorría todos los bares que podía y luego paraba en los frutos secos de un ciudadano chino que había allí en mi barrio y cogía 8, 10 o 12 botes de cerveza. O sea, yo al día, pues me podía beber 5 o 6 5 o 6 litros de cerveza tranquilamente, no sin problema. Y en todo ese tiempo, y ahora quiero volver a eso del consumo de alcohol y el trabajo, pero en todo ese tiempo tu cuerpo, tu organismo, tu salud no te dio ninguna señal de alarma. Pues realmente, o sea, lo que a mí me empezó a preocupar es que, bueno, son primero las lagunas que tenía, ¿no? Pues tenía unas lagunas terribles, ¿no? Que no te acordabas de las cosas. Sí, hay muchas cosas que cuando bebía, pues no sabía, o sea, yo me levantaba a trabajar, pero no sabía lo que había hecho la tarde anterior. Realmente, o sea, porque llega un momento que has bebido tanto que ya no te enteras de nada. Pero, a ver, espera, ¿por dónde íbamos? No, Que no. te preguntaba si hubo alguna Sí, alerta bueno, de salud. a ver, de salud física, no, realmente no. O sea, físicamente, pues hombre, yo estaba, pues bueno, tenía los problemas pues, que te da el alcohol, básicamente, ¿no? La resaca, ansiedad, pero no, físicamente no, pero sí a nivel mental, pues estaba hecho polvo. Estaba hecho polvo y súper irritable, ¿sabes? Cuando no bebía y bueno, pues era terrible. Hablabas antes de los trabajos donde sí se bebe, o donde hay entornos laborales donde sí se bebe. Y yo para mí tengo una imagen, hace mucho tiempo que no la veo porque ya no tengo que ir a trabajar por ahí, trabajo en mi casa básicamente. Pero sí recuerdo cuando trabajaba en Telecinco hace muchos años, el recorrido que hacía pasaba por Plaza de Castilla, por el metro de Plaza de Castilla, para coger arriba la guagua. Y en Plaza de Castilla, yo creo que ya no existen, había unos bares dentro de la estación de metro. Y recuerdo que a esas horas de la mañana había gente que evidentemente eran trabajadores de la construcción por cómo iban vestidos, porque muchas veces parecía que ya estaban trabajando y venían allí y estaban ya consumiendo alcohol. Y creo que eso es una realidad que tenemos ahí y por no sé qué motivos no nos escandaliza, no nos preocupa a lo más mínimo. Lo tenemos asumido como algo normal y no sé por qué no nos escandaliza. No sé si a ti también, supongo que te escandalizará o te preocupará o no sé qué sensación te produce eso. Más que escandalizarme, me preocupa, porque eso pone en peligro la salud o sea, la vida de muchas personas, ¿no? La construcción es un trabajo que puede llegar a ser peligroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí que veo, bueno, ahora en la cafetería de la Avenida América ya no hay alcohol, por del intercambiador. La reforma, no hay, no. Estuve el otro día a tomarme un café por la mañana y no tenían. Pero cuando sí había, yo me acuerdo que igual, ¿sabes? Y eran las 7 de la mañana. Y veías ahí gente que trabaja en la obra, que ya a las 7 de la mañana se estaba apretando un licor de hierbas. O el sol y sombra. O un pacharán, o un sol y sombra, o lo que fuera. Entonces, yo creo que esto se medio tolera o se mira para otro lado porque el problema es bastante más profundo. O sea, simplemente la gente no entiende que hay oficios, hay trabajos que son tan duros y son tan estresantes y te tratan tan mal que mucha gente, para poder soportarlo, lo que hace es beber. Entonces ya no tienes que meterle mano solo al problema de un consumo problemático de alcohol en los trabajos, es que además tienes que meterle mano al mercado laboral. Sí, que a lo mejor el alcohol es más consecuencia que causa. Claro, el alcohol es más bien una consecuencia siempre, ¿sabes? O sea,
es así, hombre, puedes estar... O sea, también hay una predisposición genética se supone, a que llegues a tener una adicción. Pero es evidente que si esta gente no estuviera desde las 6 de la mañana en enero en un edificio sin paredes ni nada, recibiendo gritos a 10 horas diarias y cargando pesos imposibles, pues a lo mejor no beberían. ¿Cuánto crees que hay, Jorge, a la hora de acabar en el alcoholismo? ¿Cuánto hay, además de esas circunstancias de las que tú dices? Por ejemplo, en el caso de estas personas que tienen trabajos que son físicamente extenuantes o con condiciones muy penosas. ¿Cuánto hay también de ambiente, de presión social? Es decir, ¿cuánto influye eso de cómo no te vas a tomar una copa cuando sales, o cómo ya no vas a beber más, o cómo es que no bebes, qué te pasa? ¿Cuánto influye todo eso? Eso influye muchísimo. Hay una presión social brutal para que bebas. Y de hecho prácticamente todo el ocio que hay en este país gira en torno al alcohol. O sea, realmente no hay opciones. Y cuando sales por ahí a un sitio donde la gente bebe o está bebiendo y tú no bebes, pues eres el centro, eres el tío Sospechoso. sí, tienes algo que ocultar, ¿no? Es como aquello que decía Humphrey Bogart, ¿no? De que yo no me fío de alguien que no beba, que tiene narices, ¿no? O sea, nos vamos a tener que fiar solo del que bebe, o cómo es esto, ¿no? Pero sí hay, o sea, el ambiente que tenemos es propicio para consumir alcohol. O sea, no vas a ningún sitio. O sea, yo no me di cuenta de la cantidad de estímulos que hay en nuestro país para que bebamos alcohol hasta que no lo dejé. Porque antes, claro, lo tenías muy adentro y lo veías normal. Pero ¿Cuáles crees tú que son esos estímulos que todo, o tenemos sea, tan interiorizados y que no nos damos cuenta? Primero que tenemos una cantidad de bares en este país que es totalmente delirante. O sea, que solo en mi calle me parece que hay 10 o 11 bares. ¿Sabes? Sí. Es que es de locos. Y luego pues hay todo tipo de anuncios de Mau por todas partes, cervezas de todo tipo, hay todo tipo de ofertas, la oferta de bebidas alcohólicas que hay en los supermercados es absolutamente delirante, que tiene un apartado para ellas solas, o sea, aquí en el supermercado de mi barrio, o sea, ocupan más el alcohol que los congelados. Que Sí. es una, co- que Sí. pues, es una cosa delirante, pero bueno, O es que lo la que es, leche, ¿no? por ejemplo. Sí, sí, claro, claro. Hay más bebida, hay más alcohol que leche o Sí, patatas. sí. Que- Sí, creo que vamos al mismo supermercado, además, así que sí. es que es un poco eso. Entonces, es muy difícil sustraerse de eso porque es que hasta cuando vas al fútbol, pues te anuncian bebidas. Y luego, por ejemplo, ahora como no puedes anunciar en la televisión bebidas de alta graduación, pues han inventado una chorrada que se llama licores 00, que mantienen el nombre de la marca de licores con alcohol y es una manera de saltarse la ley para anunciar una marca que es de alcohol, como Tanqueray, por ejemplo. Ujú. Que hay anuncios. No, tómate una de estas 00. No, mira, lo que estás intentando es que vender tu marca, porque en realidad, o sea, tú no ganas dinero vendiendo licores sin alcohol, Claro, ¿sabes? lo que haces es hacer que resuene tu marca, Claro, lo que, lo que que, todo el lo que mundo tú vendes es sabe tu marca. que todo el mundo sabe que Vendes tu marca. Tanqueray es Ginebra. Claro, es que lo que estás vendiendo es tu marca y eso, entonces lo tenemos tan asumido, tan asimilado, que cualquier cosa pues se convierte en un motivo de celebración y la única forma de celebración que hay en este país es beber alcohol. Ujú. O sea, es que la gente queda para echar un partido de baloncesto y cuando sale lo que hace es beber alcohol directamente para celebrar si ha ganado o ha perdido, lo que sea, da igual. Las fiestas patronales de todos los pueblos de España giran en torno al alcohol. Sí, yo creo que no solo son ciertos entornos laborales, pero yo creo que donde más he visto que se bebe y donde el consumo de alcohol es más disparatado, para mí siempre ha sido en los entornos rurales, Sí. mucho más que en los entornos urbanos. Es una cosa, Bueno, eso es bueno, es que lo cuento en vinagre, ¿no? exacto, sí, eso te iba a Sí, decir. que yo es que es donde te recuerdo perfectamente donde cómo empecé a beber. Y, y yo sé que, por ejemplo, gente de mi pueblo pues le ha sentado un poco mal, ¿no? Lo que digo. De, Ah, sí, 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 porque bueno, pues la gente cuando escribes un libro, o sea, hay otra gente que le manda el texto a amigos y conocidos y tal a ver qué dicen, pero yo no, yo fui a saco. Digo, no, hasta que cuando lo termine, se lo di al editor y pero, fue. pero ¿qué es Entonces, exactamente? O sea, expliquemos a quienes nos están escuchando y quienes nos están o viendo. sea, yo creo, sinceramente, y esto es así, que mucha gente empieza a beber en los pueblos de este Sí, país.
sin duda alguna. Sí, y eso es así, eso es que no... O sea, eso no admite discusión, me parece a mí. Y que en muchos pueblos, pues el ambiente es muy tóxico y incita a beber y que todo gira en torno al alcohol, porque en muchos pueblos de España el único ocio que hay es el bar. Exacto. Es así. Entonces, lo que cuento en vinagre, bueno, en realidad no es... Mucha gente, o sea, hay gente que me ha dicho, no, pero es que en todos los pueblos de España pasa esto. Digo, sí, pero yo estoy hablando del mío porque el libro habla de mí, ¿no? Claro. O sea, pero yo ya sé que es en todos los pueblos de España donde ocurre esto, ¿sabes? O sea, es algo que es un cascabel que nadie quiere ponérselo al gato, ¿no? Porque nadie quiere admitir que su pueblo, pues a lo mejor tiene ciertos ambientes tóxicos que son muy mejorables. Pero para eso hay que ofrecer opciones, claro. Si no las hay, pues... Claro, porque lo que cuentas en el libro es eso, es que la iniciación es a través, si no recuerdo mal, una fiesta en el pueblo, una fiesta de verano, Sí. como otra mucha gente. En el caso, estamos en la Universidad de La Laguna, en nuestro caso en Canarias sería mucha gente accede a eso a través de los carnavales, que es la gran fiesta popular. Pero vamos, en realidad es lo mismo, el carnaval sirve para muchas cosas, una de ellas es para iniciarse en la bebida. Hablando, ya que estamos hablando, y te lo quería preguntar más tarde, pero ya que estamos hablando de gente que se ha molestado, que ha reaccionado, ¿qué reacciones has encontrado? Es decir, de un libro como este que no deja de ser, decía yo antes, un ajuste de cuentas, pero también supone de alguna manera desnudarse y cuentas cosas muy íntimas y para mí hay que tener mucho valor para expresarse así con las debilidades que uno ha tenido, con los problemas que uno ha tenido. Bueno, cuando empecé a escribirlo ya habían pasado bastantes años desde que dejé de beber. Entonces, pues quizá me ha costado un poco menos que si lo hubiera hecho unos años antes, ¿no? Pero sí, las reacciones, pues ha habido un poco de todo. O sea, generalmente, por ejemplo, a mis hermanos les ha gustado, los que lo han leído. O sea, tampoco... Y la mayoría de la gente que me conoce que lo ha leído, pues bien. Pero bueno, yo sé que hay otros porque no les he sentado tan bien. También, cuando yo era muy consciente que estaba escribiendo un libro sobre mi alcoholismo y lo que me encontré después de dejar de beber. Entonces, no quería ser tibio ni indulgente. Y la única manera, porque podría haber hecho algo, haberme ahorrado muchos pasajes duros, pero creo que eso sería falso y sería injusto, ¿no? De todos modos, también lo que decía con mi hermano cuando fuimos a la presentación que hice en la librería Antonio Machado, Ajá. estuvimos recordando anécdotas porque salíamos juntos cuando éramos jóvenes y claro, hubo anécdotas que nos recordamos porque eran chunguísimas, pero que o sea, yo hay muchas cosas que no he escrito, no he plasmado en vinagre en aras de la verosimilitud, ¿sabes? Porque, o sea, sí, pero ¿qué se ha quedado fuera? Explícame eso porque eso me interesa. Pues se han quedado fuera pues cosas, algunas historias que no sé si las escribiré algún día, pero son bastante increíbles y otras, bueno, porque básicamente no han prescrito todavía. Entonces pues... o sea, Podrían generar problemas, digámoslo así. sí, podría tener algún problemilla. Pero sí que hay cosas que, bueno, pues que hay historias que yo no he contado y algunas incluso cuando terminé el manuscrito, pues que las eliminé porque me parecía que digo, bueno, es que esto lo va a ver la gente y va a decir, venga, hombre, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿no? Sí, que son demasiado claro, que es potentes demasiado, como para ser verdad. Claro, me puede decir la gente, esto es una película que te has montado. Yo creo, o sea, el libro me parece que es un libro que está muy bien escrito, que es un libro que se lee. Yo me lo leí, no sé, creo que en 2 sentadas, digámoslo así. Empecé un día, lo dejé por la noche porque tenía que dormir y lo terminé al día siguiente. Me parece que es un libro que se lee con mucha facilidad. Eso no significa que la escritura sea sencilla, sino que simplemente uno no puede salir de la historia. Pero me parece que hay, por encima de todo y más allá de otras cosas, me parece que lo que hay es un ejercicio de valor, de decir, bueno, esto que voy a contar no es fácil, no es contar un viaje o no es contar, no, es contar algo que es muy jodido, con momentos que uno piensa exactamente lo que tú decías, eso. ¿Esto de verdad es así? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo es la escritura? Es decir, tú dices que escribes desde las tripas, o sea, que escribes sin freno, digámoslo así. Pero ¿en algún momento te revolvió, te removió por dentro el libro a la hora de escribirlo?
más que cuando lo escribí, porque escribir es algo que requiere oficio y eso, es recordarlo. O sea, hurgar en mi memoria y recordar algunas cosas que pasaron en aquellos años. Eso sí es, porque hay pasajes que o sea, es algo que vive conmigo, pero yo jamás, o sea, pues esto cuando te viene a la memoria, pues intentas apartarlo de tu cabeza, ¿no? Entonces sí que hay cosas, porque bueno, como yo quería ser sincero y tal, y creo que era necesario que algunos aspectos de lo que me ocurrió salieran en el libro. Y bueno, escribirlo en sí no me resultó doloroso, pero recordarlo sí, sí. Oye, Jorge, ¿cómo es tu relación hoy, no tanto con la bebida, sino con los entornos donde se bebe? Porque al final, vivir en sociedad es vivir en entornos donde se consume alcohol Sí. casi de manera cotidiana. ¿Cómo es tu relación con eso y cómo vives tú estar Bueno, rodeado de otras personas que consumen alcohol? bueno, yo ahora mismo cuando quedo con amigos por aquí, por mi barrio y esto, la verdad es que los amigos que tengo hoy en día beben bastante poquito y los amigos que me quedan de la época de Alcalá de Henares, pues también han echado un poco el freno, ¿no? Y entonces, pero yo, por ejemplo, o sea, casi bueno, no sin darme cuenta, ¿no? Porque claro, yo cuando dejé el alcohol, pues decidí, digo, bueno, tengo que aislarme y no puedo ir a los bares, ¿no? Porque eso, bueno, me habría llevado por el mal camino. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, o sea, yo no voy a bares nada más que cuando queda a comer con algunos amigos, yo no entro en los bares. Pero no porque tenga una relación de, uff, qué chungo, ¿no? Y tal. Aunque a veces sí que te da, pues, ves una copa y dices, joder. Pero, pero no tengo esa, o sea, he dejado de ir a los bares sin tener esa sensación de, no, es que esto es satán, no puedo entrar, ¿sabes? No. No. Y bueno, cuando quedo con amigos y vamos a comer a algún sitio, pues evidentemente, pues alguna cerveza se toman. Yo pasé tiempo saliendo yo solo porque, bueno, porque no quería estar con nadie que bebiera, realmente. O sea, para mí era muy difícil. Pero ahora cuando salgo por ahí es bastante normal. Si la gente se pide una cerveza, bueno, pues yo no me pido una cerveza, me pido algo sin alcohol. No tengo problema, pero también es cierto que con los años, o sea, lo que fue una decisión consciente, ahora mismo realmente, o sea, yo no entro en los bares, es que no entro, en alguna cafetería entro, pero en los bares nunca. No me llama la atención. Porque Entonces, no al sé. final, la, la- algunos alcohólicos dicen que uno no se acaba de curar nunca, que uno siempre está en No, es permanente que fase de claro, rehabilitación. No sé cómo ves tú eso. eso es es una discusión que hay bueno, entre alcohólicos, ¿no? Y que si somos alcohólicos o exalcohólicos. Ujú. ¿Y tú cómo Yo lo ves eso? realmente, yo creo que, hombre, yo ahora mismo, cuando suelo decir que soy alcohólico, lo que pasa es que yo nunca lo he tenido realmente muy claro, si soy ex o soy alcohólico. Sí que es cierto que hay ocasiones en los que es que te viene a la mente, ¿sabes? Te viene y dices, me tomaba ahora un copazo que me quedaba tan a gusto. Eso, eso no, eso, yo sé que eso va a seguir conmigo. Y sé que tengo que evitarlo porque sé que yo no me voy a tomar una copa, ¿sabes? Claro. Yo si empiezo a beber, más pronto que tarde me voy a beber no una, me voy a beber 20. ¿Sabes? O hasta que me caiga redondo. O sea, eso. Entonces, sí, yo creo que sí que es cierto que es algo que es para siempre. Lo que pasa es que también es verdad que a medida que pasan los años, pues lo interiorizas de otra manera. Yo, por ejemplo, pues no tengo necesidad de ir al bar o de comprar alcohol en el supermercado ni nada de eso. Sí que es cierto, pues eso es muy inquietante cuando te pasa, ¿no? Sobre todo después de tantos años, que ves una copa en una película, en una terraza, lo que sea, y dices, joder, ¿cómo me tomaría una, no? Y te sorprendes a ti mismo y todo, y digo, joder, macho. Pero, pero eso afortunadamente, bueno, cada vez pasa, cuanto más años llevo sin beber, pues pasa con menos frecuencia. Pero está ahí, es algo con lo que tienes que vivir. Ujú. Oye, hablemos de la escritura no solo de vinagre, sino de la escritura en sí. Decías que siempre te ha gustado escribir. Eh, eh, Cuéntanos un poco cómo es el proceso, cómo se crea el Jorge Matías escritor. Cómo es ese proceso de me gusta escribir hasta que empiezo a producir una escritura que tiene una posibilidad de ser publicada, ya sea en medios de comunicación o en libro. Hombre, yo siempre he escrito y bueno, he tenido algún blog y tal,
y he hecho reseñas de libros y tal, y bueno, pues siempre he escrito, desde que era niño he escrito. Y siempre es una cosa, es curioso, ¿no? Siempre he querido ser escritor, desde niño. O sea, es quizás la única constante en mi vida. Eso y el rock and roll es lo único la única constante en mi vida. Sí, siempre he tenido eso y entonces cuando, pues, es algo que no lo puedo evitar. O sea, es que yo, si estoy, no sé, esperando a alguien en un banco, sentado, pues se me empiezo a ir a una historia, no lo puedo evitar. Entonces, pues escribo cuentos, he escrito una novela, que no sé si verán en la luz algún día o no, no lo sé, no depende de mí. Eso, Ujú. pero es algo que bueno, que lo he tenido ahí porque aunque bueno, yo no tengo estudios, pues, pero sí tengo libros, ¿no? Y he leído muchísimo. Y bueno, pues siempre he tenido bastante claro que lo que quiero es escribir, realmente, Ujú. ¿sabes? Ahora hablaremos de otros libros que no son tuyos, pero cuéntanos un poco más de esos cuentos, porque lo de la novela creo que no lo sabía, pero lo de los cuentos sí recuerdo con la presentación de la librería Antonio Machado, sí recuerdo que hablaste de esos cuentos. ¿Cómo son esos cuentos? Bueno, mis cuentos pues, suelen ser bastante surrealistas. Intento que el sentido del humor esté presente también, porque no quiero muchos dramas. Y desde luego, pues algo que está en todos mis cuentos es pues un poco de... mis personajes suelen ser personajes de barrios marginales y barrios obreros. Ujú. Y las drogas y la mala vida pues están presentes, pero no por algo no por un asunto de juzgarlo o ver lo negativo, sino porque, bueno, es algo con lo que he crecido yo, ¿no? Entonces, pues sí, mis cuentos, pues muchos hablan de, de la soledad, principalmente, y de la soledad, incluso aunque estés en un sitio con mucha gente, ¿no? Y del aislamiento que sufren ciertas estratos de la sociedad con respecto a los demás. O sea, porque yo siempre he sido consciente de que el barrio donde yo crecí y lo que había afuera, pues es otro mundo, ¿no? Y también y mis cuentos pues son bastante surrealistas y generalmente pues suelen ser fantásticos. ¿Y O la sea, novela? porque Bueno, la clase, no, no, termina, Jorge. Dime. sí, porque la clase obrera pues también podemos tener historias fantasiosas, ¿no? No Sí, tiene por qué claro. ser todo dramas chungos, ¿no? Y la novela, pues bueno, estoy terminando. O sea, bueno, la verdad es que tengo el primer borrador. Y nada, en realidad es la historia de un borracho, pero que no soy yo. ¿Sabes? Solo puedo decir esto. ¿Sabes? Bueno, pues esperaremos para leerla porque yo creo que acabará saliendo. Oye, sobre la escritura y sobre lo que supone escribir, quería preguntarte sobre la ventana que suponen las redes sociales. Tú eres muy activo en Twitter, ahí te expresas, ahí cuentas un poco lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te indigna y interactúas muchas veces con mucha gente como yo, con la que más o menos tienes una cierta sintonía, pero también con mucha gente que te dice, lo sabes tú mejor que yo, que te bañes, que te cortes el pelo, que no sé Sí, qué, que eres un que guarro, bueno, en fin, eso es digamos que es un más o menos todos los días. sí. ¿Cómo influyen las redes sociales? ¿Te sirven, te indignan o te dejan A mí indiferente? me, a mí, a mí me sirven porque, bueno, evidentemente me sirven para haber publicado en la Voz de Asturias o en Jotdown o el libro, Vinagre. Me ha servido. Sin las redes sociales yo no habría publicado nada en ningún Ujú. sitio. Eso es así. Luego me indignan, sí, también, pero sí, y bueno, recibo muchos piropos de gente así un poco desagradable, porque en cuanto tienes cierto número de seguidores, si eres un poco activo, pues te empiezan a llover palos por todos lados, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que las redes sociales para mí han tenido un impacto positivo, porque si la pongo en una balanza, pues evidentemente pues no me conocería ni Dios y yo no habría podido publicar nada, ¿no? Pero también soy consciente del lado oscuro que tienen las redes sociales, ¿no? Que lo tienen. ¿Y Y cómo se gestiona el contacto con ese lado oscuro? bueno, al final, pues algunas veces no puedes evitarlo y se te pira y le dices cualquier burrada a la persona, porque claro, depende del momento, porque claro, estás trabajando y tienes 10 minutos y, y miras un rato las redes sociales y te encuentras ahí y te cagas en toda su familia. Entonces, pero generalmente, o sea, procuro que no me afecte, que no me afecte, pero hay veces que es inevitable, ¿no? Porque te dicen algunas cosas que, bueno, pues dice esta gente que gilipollas es, ¿no? Y qué manera
¿cómo se puede ser así tan desagradable? Porque es que no sé, no hay necesidad de ser desagradable, ¿no? Pero hay gente que entiende que es la única forma de interactuar en redes sociales. Para mí, pues bueno, algunas veces me lo tomo mejor, otras peor, pero generalmente yo creo que a estas alturas pues tengo mucho callo ya y lo llevo bastante bien, ¿no? Porque ya pues bueno, si quiero contesto, otros lo silencio, que eso le molesta mucho, que no les contestes. Que es y lo llevo, pues bueno, pues como puedo, unas veces mejor, otras peor. Realmente las redes sociales son como el bar, pero sin alcohol. O sea, hay la misma clase de capullos, ¿no? Allí pululando, que son gente desagradable y mal educada, ¿no? Y bueno, pues mientras están ahí no están haciendo daño en la calle. Sí, esa es una buena definición. Oye, hablabas de la lectura de otros libros y quien te siga en redes sociales sabes que sueles hablar con relativa frecuencia de libros que te gustan o recomiendas. Eh, en Vinagre, ¿hay alguna influencia? ¿Hay algunos libros que te hayan, libros o escritores? O en general, en tu escritura, ¿quiénes están ahí presentes o quiénes son mirados siempre como un referente, espejo, como quieres llamarlo? Yo es que no sé, nunca he sabido, realmente nunca he sabido qué escritor influye en mi literatura, porque, no sé, hay mucha gente que me habla, hay gente que ha leído mis cuentos, ¿no? Y dice, uy, pues a ti lo que te gusta es el realismo sucio. Digo, no, a mí lo que me gusta son Borges y Cervantes, ¿sabes? O sea bueno, pues sí, leyendo mis escritos puede dar esa impresión, ¿no? También, hombre, evidentemente también he leído he leído realismo sucio y mucha novela negra y muchas. No sé hasta qué punto me han influenciado algunos de ellos o todos. Realmente no lo sé. Pues no lo sé. Es que a lo mejor dicen, no, pues es que este cuento se parece a tal o me recuerda a tal. No, pues que a mí a lo mejor me ha influido más, no sé, James Ellroy que no sé, que Edgar Allan Poe, no lo sé. Es que yo no, en mi escritura, yo procuro que sea, o sea, o sea, lo bueno es que aunque tú tengas influencias, porque no se noten mucho, ¿no? Ujú. Porque si no, Y, hablando no solo de cómo eres como escritor, sino cómo eres como lector. Hablabas de Elroy, hablabas de Cervantes, eres un confeso admirador del Quijote y también modesto coleccionista de ediciones del Quijote, según tengo entendido. Eh, ¿Cómo es Jorge, el autor de Vinagre, cómo es en la vida íntima como lector? ¿Qué lee, cómo lee, dónde lee? pues yo leo, como aquello que decía Cervantes, que leo hasta los papeles rotos por las calles. Sí, pues yo leo todo, o sea, lo que me caiga, da igual, desde pequeño además. Leo muchos cómics, leo mucha novela negra, pero también, no sé, Orhan Pamuk me gusta mucho, leo cuentos, leo absolutamente todo. El Quijote lo leo casi todos los años, por ejemplo. Me gusta mucho Ray Bradbury, me gusta la novela negra de Harlan Coben y Borges, bueno, he leído todos los cuentos de Borges varias veces, ¿sabes? O sea, Ujú. o sea, yo leo muchísimo y cuando me pongo a leer me puedo pegar 3 o 4 horas seguidas leyendo sin ningún problema, ¿sabes? ¿No? ¿Y por qué el Quijote? ¿De dónde viene esa pasión por el Quijote? No sé si será por ser de Alcalá de Henares No, o si tiene que ver sí. con otras cosas. No, realmente, si tú vas a Alcalá de Henares, luego en realidad casi muy pocos alcalainos han leído el Quijote, ¿eh? Mm. Y además, como en Alcalá el Quijote es omnipresente, pues hay gente que hasta le causa rechazo, ¿sabes? Que es una cosa, pues, bastante curiosa. Yo leí el Quijote ya con 19 o 20 años. Tenía con una edición que me regaló mi madre y lo leí desde entonces. Me pareció tan increíble que es un libro lleno de libros que no he dejado de leerlo desde entonces. O sea, probablemente o sea, no probablemente, es mi libro favorito de todos los tiempos. Lo recomendaría a todo el mundo porque es un libro único y es un libro que merece la pena leer. Y, y bueno, supongo que el ser de Alcalá de Henares pues sí que ha influido un poco, ¿no? Porque de pequeñito te llevaban a la casa de Cervantes de excursión y tal, ¿sabes? Y siempre ha habido pues actos relacionados con Don Quijote o con Miguel de Cervantes. Quizá ahí sí me ha influido, pero ya te digo que yo hasta que no tenía 19 o 20 años no lo leí. Yo ¿Tú, sí, tú dime. crees, tú crees que, como dicen algunos
algunas personas que conocen bien el Quijote, algunas expertas dicen, ¿tú crees que todo está ahí? ¿Todo está en el Quijote? ¿Todo lo que viene después está Hombre, ahí? todo no, pero casi todo, ¿sabes? Eso sí, sí, porque bueno, es que además la novela la novela moderna no existiría como la conocemos sin el Quijote. Eso es así. O sea, Cervantes, probablemente sin saberlo, pues cambió el rumbo de la literatura universal. Claro, es que eso. Claro, todo en cierta medida viene del Quijote. Sí, Eso es así. sin embargo, fíjate que hablabas ahí también de la novela negra, que ha sido un género que siempre ha sido considerado, bueno, pues a lo mejor no tan importante o menor o de consumo masivo, que le ha pasado a muchos géneros, ¿no? Que son de consumo masivo, que cierta parte de la intelectualidad los considera como menores. Pero, ¿qué supone también, de dónde viene y qué supone también ese interés por la novela negra? Pues la novela negra simplemente, pues, eh, siempre me ha gustado, ¿sabes? Cuando era joven, creo que la primera novela que leí, que fue de John le Carré, no sé si fue El espía que surgió del frío o alguna de estas, Ujú. y luego ya empecé a leer a Raymond Chandler, a Chester Himes, a muchos autores, hasta llegar a Elroy, claro, a Elmore Leonard. Yo empecé a leerla con 15 o 16 años, que fue cuando leí El espía que surgió del frío, creo. Sí, por Pues ahí tendría. es un libro denso. Sí, sí, mucho. Y desde entonces no he parado. La verdad es que me interesaba, o sea, me interesaba porque los personajes son muy humanos, ¿no? O sea, no son, aunque hay arquetipos y tal, pero es como que tienen los pies en la tierra, ¿no? A pesar de todo. Y eso me atraía bastante, ¿sabes? Y bueno, que la verdad es que son súper adictivos. Muchas novelas una novela de James Ellroy es que es súper adictivo. Es que no conozco una lectura más adictiva que esa, ¿sabes? Es que no. Sí, sí. ¿Y el rock and roll? ¿Qué supone? O sea, Hombre, el rock and roll es. hay rock and roll en este libro, porque está presente, y algunos de tus mitos o de tus ídolos aparecen por ahí mencionados, pero ¿qué supone? ¿Qué es el rock and roll para ti? ¿Qué supone? Hombre, para mí el rock and roll es un arte, ¿no? O sea, porque es Ujú. música, ¿no? Pero en mi vida, o sea, el rock and roll es mi vida. Desde que era chiquitito, mi hermano Fernando nos ponía, mi hermano mayor, ponía los primeros discos de Judas Priest ahí en casa, o de Leño, o sea, para mí el rock and roll es mi vida. Yo no entiendo mi vida sin rock and roll, realmente. O sea, y me encanta el rock and roll, la música que lo trajo y la que vino después derivada de él, que el heavy metal es una de ellas. Ujú. Entonces, para mí es la vida, yo no entiendo la vida sin rock and roll. O sea, esto que está pasando, ¿no? Últimamente, ¿no? Bueno, hace unos años, ¿no? Con el trap o el reggaetón y tal, pues yo soy un poco ajeno a todo, a todo eso, bastante ajeno. Y para mí, pues es que nada, ninguna otra música me ha llenado tanto como el rock and roll, el heavy metal o ninguna, hasta el punto de que, bueno, porque está muy presente, el rock and roll está muy presente en Vinagre, porque yo no entiendo la vida sin rock and roll. Sí que es cierto que cuando bebía tenía otro significado que el que tiene ahora para mí. ¿En qué sentido? Pues hombre, antes nosotros éramos la cuadrilla con la que íbamos a Alcalá de Henares, pues, hacíamos una vida rock and roll, ¿no? Que era pues comportarse como un salvaje. Lo que pasa que claro, pues hombre, AC/DC o Judas Priest tenían dinero, ¿no? Y podían hacer esas cosas, nosotros no. Claro. Entonces eso te puede perjudicar, ¿no? De alguna manera. Entonces el modo de vida del rock and roll pues lo intentabas adaptar un poco a tu entorno y bueno, pues salían las cosas bastante mal, ¿no? Y de hecho, bueno, yo cuando era joven iba a conciertos, pues sobre todo los últimos años cuando bebía, en los conciertos que fui, yo no, es que no lo recuerdo de nada. Entonces, cuando dejé la bebida tuve que plantearme si realmente toda esa cuadrilla de drogadictos y borrachos, a lo que escuchaba, porque muchos de los músicos que me gustan, pues son gente que tiene o ha tenido problemas con algún tipo de droga. Entonces, porque cuando dejas la bebida tienes que aprender a vivir, ¿no? Entonces, al final comprendí, bueno, pues que la música que escucho no deja de ser un arte. Entonces, cuando tú vas a ver la Catedral de Burgos, no necesitas ser creyente en Dios para admirarla, ¿no? Claro. Pues el rock and roll igual. O sea, Yo creo, no tienes que ir y dices, bueno, como estoy escuchando a los Pistols, voy a inyectarme heroína. No hace falta, ¿sabes?
Hablamos hace poco tú y yo, y creo que no está en el libro, pero sí hablamos en redes sociales cuando murió Shane McGowan, Sí, el líder de The Pogues, que sí, contaste tú que habías estado en un concierto de los Pogues, sí, y tal vez McGowan sea el mejor ejemplo de lo que supone el alcohol, la sí, destrucción que supone el alcohol. Es sí, sí, un porque talento totalmente arruinado por el alcohol. total. Y hay mucha gente que te dice, no, era un genio borracho. No, mira, era un genio a pesar de ser un borracho. O sea, Exacto. el talento venía de serie. Porque el tío siempre fue muy, bueno, escribía poesías desde muy jovencito y tal. O sea que el tío no necesitaba el alcohol. El alcohol es un aderezo que en realidad pues simplemente te va a llevar por otros derroteros, pero no lo necesita para crear nada. La historia de Sam McGowan es muy triste porque realmente lleva como 20 años sin hacer nada. En- y es que es así. O Sí, sea, en el documental que creo que se puede ver en Amazon, el documental sobre su vida, sí, no recuerdo el título, Bob, Bob. es realmente estremecedor verlo como es Sí, una persona completamente destruida por el alcohol, una persona que podía tener menos de 60 años y apenas tiene capacidad para articular palabras. nada, Es una nada. Sí, cosa mira, tremenda. había otro documental bastante. Que yo creo que lo compré en la esquina en Vitoria cuando fui a ver a los Pobres, precisamente. Ujú. Que lo vendían allí en una tienda, en unos tenderetes. Y lo compré y ya se le veía, y fíjate que eso, de esto hace ya 20 años, y ya estaba hecho polvo. O sea, Sí, o sea, o sea, como yo lo que vi el- cuando falleció, ujú. en las redes sociales y los medios y tal, celebrando que fue un borracho, ¿sabes? O sea, vamos a ver, es No, que cuando, ser un cuando borracho lo que precisamente fue, eso fue lo que nos lo quitó de alguna claro, manera. es lo que le ha destruido. O sea, ¿no veis que es una persona a la que el alcohol le ha destruido por completo? Sí, la lista de talentos, al mundo del rock en concreto, Sí, sí. arruinados por el alcohol Claro, es que es como si fuera una gracia, eterno. ¿no? O sea, es que eso es una lástima. Y Shane McGowan al final se ha ido con 60 castañas o por ahí, ¿no? 61 me parece que tiene. Sí, 61. o realmente joven. Pero claro, ¿pero qué hay de Bon Scott? ¿Qué hay de, Exacto. ¿sabes? Ese, Por para mí ese es ejemplo. un buen ejemplo. Bon Sí, Scott, por ejemplo. claro, o Jimi Hendrix. Ujú. Es O que, Keith Moon, por ejemplo. sí, claro, es que eso, realmente nadie tiene más talento por drogarse. O sea, simplemente sí que es cierto, pues que probablemente las drogas te lleven a hacer otra forma de arte, pero es que también te puede llegar a destruirte. O sea, Ujú. yo entiendo porque yo no quiero ser moralista Eso te ni iba, nada. perdóname que te interrumpa. Eso me parece Sí. que es fundamental en el libro. Es un libro que está completamente ajeno al moralismo. Y eso me parece un enorme mérito. Perdóname que te he interrumpido por esto, Jorge. No, pero es que eso sí lo tenía yo muy claro, que no quiero ser moralista, ni, ni, ni soy partidario de prohibiciones de ningún tipo, más bien al contrario y tal. Pero joder, tenemos que ser conscientes de que el alcohol es una droga y no podemos andar celebrando que un señor se esté destruyendo a sí mismo. O sea, es que eso Sí, no tiene ningún sentido. sí, y no sé si tú como, o sea, eres un observador avesado de la realidad, pero también eres un observador con esta especialidad, ¿no? Que tiene esta capacidad para analizar este fenómeno seguramente con mejor punto de vista que las demás personas. ¿Tú crees que ha cambiado algo? Es decir, ¿hay otra relación con el alcohol o sigue más o menos siendo la misma de cuando tú empezaste a beber cuando eras un adolescente? A ver, los chavales de ahora beben un poco menos, pero aún así siguen bebiendo demasiado. Ujú. ¿Sabes? De hecho, bueno, tenemos las cifras ahí. Y se sigue bebiendo mucho y de hecho nuestro país es un país que está por encima de la media de nuestro entorno en consumo de alcohol. ¿Han cambiado cosas? Relativamente muy pocas. Porque sí, bueno, ha cambiado que ahora hay más terrazas para, para beber alcohol. Ahora hay terrazas en cualquier sitio, es completamente absurdo. O sea, por ejemplo, las terrazas que hay en la Castellana, pero ¿qué haces ahí en medio? Por Dios, es que, es que no tiene ningún sentido. Y la gente, pues sí, bebe mucho, quizá beba distinto y tal. Sí, ahora sí que es cierto que, bueno, que hay chavales jóvenes que beben menos, pero tarde o temprano pues, beberán. ¿Sabes? Y creo que no, no debemos ponernos medallas porque beban un poquito menos, porque en realidad seguimos bebiendo bastante más de lo que, siguen bebiendo bastante más de lo aconsejable. Pero bueno, es que esa es la sociedad que tenemos y es muy difícil cambiarla porque hay demasiados intereses creados alrededor de esta industria
Y porque a ver cómo le dices a alguien que bueno, que no se beba 15 cubatas el sábado, ¿sabes? Sí, hay muchos intereses creados y seguramente creo que el gremio de la hostelería, que también es parte interesada en esto, o sea, nos hemos dado cuenta, yo creo que no éramos conscientes de la capacidad de influencia que tenía, el poder que tenía, en mi opinión, hasta que llegó la pandemia. Y Sí, vimos cómo fue un gremio absolutamente ultraprotegido. Este sí. gobierno estaba más preocupado porque la gente cómo se sentase en los bares que porque los niños pudiesen salir a jugar en un parque, que es una cosa que... Sí, sí, hemos vivido, o sea, hemos vivido durante la pandemia una de las cosas más estúpidas, más ridículas que recuerdo desde que tengo uso de razón. No podían ir los niños al parque, pero sí podías llevártelos al bar y tú emborracharte en el bar. Exacto, tal cual. O sea, eso, nadie me ha explicado cómo es eso posible. Dice, no, Bueno, Jorge, es que hay dinero y tal, y la gente. Pues, es que no. sí, puestos de trabajo, y sí, esa es Ah, una sí, excusa que sí, siempre se ha manejado. sí, Bueno, sí. llevamos casi una hora hablando. Yo no sé si alguno de los presentes, como habíamos dicho más o menos una hora, si alguno de los presentes, de los que está conectados, quiere formular alguna pregunta, algo que se nos haya quedado en el tintero o algo que quiera decir nuestro anfitrión o tú, Jorge, como invitado. Bueno, a ver si alguien pregunta algo. A ver si no sé no sé muy bien cómo es el mecanismo de funcionamiento aquí de esto. Creo que se puede pedir la palabra o algo así y que Luis, nuestro anfitrión, puede designar. Y si no, pues lo que decida quien nos ha invitado a esta casa que se llama Radio Campus. Bueno, para aquellas personas que se conectaron un poquito más tarde, les recuerdo que esta intervención, esta presentación se está grabando y se va a publicar en redes sociales, con lo cual si quieren hacer alguna pregunta a Jorge, al autor, pues, pero no desean, digamos, conectar microcámara, pues pueden hacerlo a través de aquí en la ventana de chat. Y si quieren hacerlo, digamos, no tienen inconveniente en que se les escuche y se les vea, pues pueden pedir la palabra. Así que aprovechen que de momento preguntar todavía es gratis. ¿Cómo van las ventas del libro, Jorge, mientras alguien se anima a preguntar? Pues, hombre, Aquí, por lo que aquí lo tenemos. mi editor el día de Antonio Machado va bastante bien. Ahora veremos, a ver qué tal anda. Pero vamos, creo que bien. Bueno, sí, por el momento podemos confirmar que hacerse rico con la literatura sigue siendo algo complicado, ¿no? Sí, es bastante complicado, sí. O sea, si es o sea, a través de... Solo con la venta de libros estás apañado, ¿no? Bueno, pero no perdemos la esperanza ni con No, este y con los que vengan. claro, no. Yo, si se trata de, bueno, de que me conozcan y me ofrezcan otras cosas para escribir, básicamente. Porque Bueno, o sea, cuentos y eso voy a seguir escribiendo toda mi vida, o sea que... yo creo, bueno, como veo que no hay preguntas, para ir cerrando, quiero decir, yo creo que Vinagre es un libro, esto es un poco tópico, pero es un libro necesario. Es un libro que todos deberíamos leer porque está bien escrito, porque es una lectura interesante, pero sobre todo porque nos asoma a una realidad con la que convivimos muchísimas veces sin saberlo. Me parece que ese es el gran secreto de este libro. Aquí lo tenemos, lo vemos al fondo. Así que yo les invito a quienes nos están oyendo ahora y a quienes nos oigan más adelante en cualquiera de los soportes que se hagan con este libro, no solo por enriquecer a Jorge, sino porque enriquecerán seguramente su manera de ver la vida, que al fin y al cabo la literatura también es eso. Bien, como veo que no hay ninguna pregunta que se formule, pues solamente me queda dar las gracias a Jorge y a Enrique por haber estado hoy aquí con nosotros, por haber participado. Y Jorge, pues para futuras publicaciones que tengas, ya sabes que el programa y la emisora de la Universidad de La Laguna están a tu disposición. Agradecerte una vez más la cortesía de estar aquí, agradecerte la entrega de los 3 ejemplares. 2 van a estar disponibles en bibliotecas y 1 va a estar sorteado entre las 3 personas que están aquí presentes. Se le comunicará a la persona ganadora para que nos envíe sus datos postales, enviarlo vía correo regular. Y a ti, Enrique, darte las gracias por haberte prestado gentilmente. La verdad que para la radio de la Universidad de La Laguna es un honor tener a alguien como tú conduciendo un programa de estas características. Y bueno, desde Radio Campus solamente queda recordarles que esto ha sido Hablando sobre Libros y que Enrique Rodríguez Coello ha hablado con Jorge Matías sobre Vinagre, la obra en la que cuenta aquello de el alcohol vació mi vida y dejarlo casi llena mi cuenta bancaria.
Esta es la emisora de la Universidad de La Laguna.